Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. La justice maintenant, la justice et la politique avec le procès phare. Ahora es el momento de la justicia, justicia y política, con el juicio estrella de este otoño. El caso es el notorio asunto Clearstream. La vista comienza el lunes. Para decirlo en dos frases, se trata de esas famosas listas de titulares de cuentas secretas a las que alguien ha añadido nombres de personalidades públicas. En particular, el de Nicolas Sarkozy. Dominique de Villepin es sospechoso de haber participado o intentado beneficiarse de esta maquinación y, detrás del asunto judicial, hay también un enfrentamiento despiadado entre dos hombres, un ex primer ministro y un presidente de la República. Nicolas Sarkozy habló de los culpables y no de los acusados. Este lapsus linguae fue una bendición para la defensa de Dominique de Villepin, que lo denunció como un ataque a la presunción de inocencia y lanzó un contraataque. Tras una investigación de 2 años, 2 jueces independientes dictaminaron que los culpables debían comparecer ante un tribunal penal. Año 2003. En Francia se estaba cocinando un escándalo, uno que acompañaría a la política del país durante varios años. Un denunciante anónimo entregó al juez Renaud Van Ruymbeke una primera lista de cuentas secretas en el banco luxemburgués Clearstream. Una lista conocida como la lista Clearstream. Contenía nombres de políticos, empresarios y personalidades destacadas quienes supuestamente habían utilizado estas cuentas para llevar a cabo actividades ilegales, evadir impuestos y blanquear dinero. Todo con la venta de 6 fragatas a Taiwán en 1991. Como decimos, fue la primera de muchas, de un goteo constante hasta octubre de 2004. Había nombres y apellidos, señalados, personas cuya carrera y vida podía dar un vuelco en cuestión de minutos. Entre los nombres mencionados en la lista se encontraban figuras prominentes como Nicolas Sarkozy, a la postre presidente de la República Francesa. Sin embargo, ¿cómo había llegado aquello hasta ahí? ¿Quién poseía dicha información? Y sobre todo, ¿era cierta? Las preguntas y el misterio se fueron acrecentando con el paso del tiempo. La sombra de la sospecha era cada vez más alargada. Así nació el caso Clearstream. Dividido en 2 partes, se convirtió en el azote de la alta política francesa de la primera década del siglo XXI. De ser cierto, aquel podría haber sido un documento que sacudiera las instituciones. Había que leer entre líneas. Alguien quería destapar un posible escándalo. Sin embargo, pese a que las filtraciones no se detuvieron, el juez Van Ruymbeke no pudo encontrar pruebas fehacientes que demostraran la implicación de dichas personalidades en aquellos sobornos. En concreto, le filtraron varias listas más, hasta en 4 ocasiones entre mayo y octubre de 2004. Pero nada. Aquello no había por dónde cogerlo. El famoso caso Clearstream moría antes de empezar. ¿Pero por qué Clearstream? El nombre venía dado de un famoso banco luxemburgués llamado Clearstream Banking S.A., que presuntamente habría colaborado en la evasión de impuestos por parte de numerosos políticos y destacadas empresas francesas. En este sentido, las famosas listas con nombres de personalidades políticas sugerían que Clearstream pudo haber facilitado también el lavado de dinero proveniente de sobornos relacionados con la venta en 1991 de las 6 fragatas de la clase Lafayette a Taiwán por parte de individuos y empresas francesas. Sin embargo, aquello quedó en agua de borrajas. Lo explica el periodista Enric Bonet, corresponsal en París del periódico y escritor en la revista Contexto y Acción y El Salto. El hecho de elaborar listas falsas no era una maniobra habitual, ¿no?, en la política francesa. De hecho, el caso Clearstream 2 se llama Clearstream en referencia a una empresa de Luxemburgo, una empresa que hacía básicamente pues, entramados financieros opacos y que y que tuvo cierta resonancia mediática en Francia a principios de los años 2000 a partir del llamado caso Clearstream 1, que era un caso básicamente que desveló estas maniobras financieras que hacía esta empresa de Luxemburgo por el periodista francés
Denis Robert, y que entonces él tuvo acceso a una lista de una serie de personalidades, que esa lista no se correspondía exactamente con la del caso Clearstream 2, que podían haber estado, ¿no?, haber tenido cuentas en esta empresa. Es decir, el hecho de que existieran estas listas, estas investigaciones sobre tramas financieras opacas, no era algo muy habitual en Francia hasta principios de los años 2000. Actualmente, como sabemos, este tipo de casos de fraude financiero o de personalidades que pueden tener cuentas en paraísos fiscales es algo mucho más habitual desde entonces. Tal y como apunta Enric, eso no supuso el fin del caso. Al contrario, pasamos del caso Clearstream 1 al caso Clearstream 2. Ahora, lo único que cambiaba era la pregunta. Acusaciones tan graves y a la vez tan concretas como las expuestas solo podían proceder del mismo poder político, o incluso de alguna gran figura empresarial. Es decir, había un instigador. Alguien a quien le interesaba ver cómo se desmoronaban algunas de las personas más importantes del país. Leticia Fuentes, corresponsal en París de La Sexta y MVS Noticias, nos recuerda que esto es algo muy común en Francia. No sé si son maniobras habituales en la política francesa, pero sí hemos tenido casos parecidos de denuncias anónimas o documentos falsos en el que, por cierto, también se estaba implicado Sarkozy, como por ejemplo en el caso Pygmalion, con facturas falsas de su campaña a las presidenciales, o denuncias anónimas. Por ejemplo, Macron, el gobierno de Macron, durante la pandemia recibió denuncias anónimas por la gestión del COVID. Por cierto, también 1 año y medio, 2 años antes de las presidenciales. Personalmente también este caso, el caso Clearstream, me recuerda al caso de Strauss-Kahn, de sobre todo cómo se gestionó con la prensa en el momento en el que salió. Es verdad que nada tiene que ver, pero en ciertos puntos encuentro algunos parecidos. Sin embargo, esta no parecía una de esas denuncias impuestas por un ciudadano anónimo. Con el paso del tiempo, la prensa comenzó a buscar nombres entre la alta sociedad francesa. Uno de los más señalados fue el informático Imad Lahoud. Era el gran sospechoso de haber entregado una lista inicial con aproximadamente 60 o 70 nombres. Entre los mencionados se encontraban los nombres de 2 rivales industriales de la empresa Eads, de la cual era vicepresidente Jean-Louis Georgin. Casualmente, era él quien se había encargado de fichar a Lahoud para la empresa por recomendación de un viejo amigo, el general Philippe Rondeau, es decir, el coordinador de los servicios secretos del Ministerio de Defensa. Los famosos rivales de Eads eran Alain Gómez, del grupo Thomson, y Philippe Delmas d'Airbus, así como los políticos Dominique Strauss-Kahn, Alain Madeleine y Jean-Pierre Chevenemen. También figuraban la cantante Alizée y la actriz Laetitia Casta, entre otros. Estrechando el cerco, todo parecía que quedaba entre las élites. Lo cuenta el periodista Enric Bonet. Todo esto, en el fondo, el caso de Clearstream 2 es un caso que se enmarca en un contexto de un conflicto entre élites francesas, ¿no? Élites políticas y élites empresariales. Unas élites que en el caso de Francia, como también sucede en España, pero que incluso en el caso de Francia es aún más intenso, siempre hay una gran cohabitación, ¿no? Están completamente en contacto entre ellas, se conocen mucho. De hecho, Francia, este mundo de lo que se llama el pequeño París, que es el mundo de las grandes empresas y de la alta política, es un mundo realmente muy pequeño, donde todo el mundo se conoce y realmente y hay constantemente, ¿no?, conflictos entre élites. Y el caso Clearstream 2 se produjo en este contexto, ¿no?, que había entonces a principios de los años 2000, que era básicamente un conflicto que era entonces entre el universo del presidente Jacques Chirac y del que aspiraba a ser su delfín y su sucesor, el primer ministro Dominique Villepin, y Nicolas Sarkozy, que era entonces ministro del Interior con Jacques Chirac, pero que tenía muy mala relación con Jacques Chirac, pero que tenía una gran ascendencia y una gran importancia dentro de este espacio de la derecha republicana, ¿no?, de la entonces llamada UMP, Unión del Movimiento Popular, y que de hecho al final el sucesor fue Sarkozy. Pero esos nombres tan solo eran las ramas de un árbol mucho más grande. Pongámonos en situación.
A principios del año 2004, Francia tenía a Jacques Chirac como presidente de la República, Jean-Pierre Raffarin como primer ministro, Dominique de Villepin como ministro de Asuntos Exteriores y a un Nicolas Sarkozy a punto de dar un salto político. Muchos hablaban de él como el siguiente gran nombre de la derecha francesa. Además, aquel iba a ser un año de cambios en las carteras ministeriales. Pese a pertenecer todos al lado conservador y remar en la misma dirección política, la tensión entre algunos de los gobernantes era evidente, sobre todo entre Sarkozy y Villepin, a raíz de unas elecciones regionales. La investigación judicial sobre quién estaba detrás de la filtración de las famosas listas agravó aún más la relación. Aquel mismo mes de enero, Dominique de Villepin solicitó en una reunión con el general Philippe Rondeau que investigase los rumores de corrupción relacionados con la venta de las fragatas, o al menos esa es la versión oficial. Este encuentro y su contenido se convirtieron a la postre en elementos centrales del caso, ya que fue en aquel periodo de tiempo cuando el juez Van Ruymbeck estaba recibiendo las famosas listas de diferentes plazos. Rondeau dudaba de su veracidad, mientras que Georgine, presidente de las empresas EATS, estaba obsesionado en destinar medios técnicos para avanzar en aquella investigación. Es decir, que Villepin sabía de la existencia de las listas desde al menos enero de 2004, antes de que se filtrasen hasta 4 listas más. Como ministro del Interior, también habría sabido que los servicios secretos franceses consideraban que dichas listas eran falsificaciones. Sin embargo, no transmitió esta información al juez Van Ruymbeck y no las interceptó. Aquello era un secreto que a priori quedaría en aquel despacho. Los tres, Villepin, Georgine y Rondeau, tenían una relación de varios años. Había confianza, y los 3 nombres iban a estar ligados hasta el final de la investigación con lo que se conoce como una conspiración política. Vayámonos ahora más adelante. En septiembre de aquel año 2004, Villepin ya era ministro de Interior y Sarkozy había llegado a ministro de Economía. Casualmente, el goteo de filtraciones no se detuvo justo en esa época de cambios ministeriales. A la mesa de Van Ruymbeck llegaron 2 cartas y un CD-ROM. Estos archivos contenían números de cuentas bancarias abiertas en Clearstream y mostraban transferencias ocultas de millones de dólares. Se mencionaban a numerosas personalidades, entre ellas Nicolas Sarkozy, pero a su vez, aquel mismo mes dio inicio a una investigación judicial por denuncia calumniosa, ya que el juez ya tenía los suficientes indicios para considerar que todo aquello era una pantomima. Desde entonces llegó la tensión y la crispación entre los ministerios. En noviembre, Nicolas Sarkozy acusó públicamente a Dominique de Villepin de haber ocultado a la justicia las conclusiones de una investigación realizada por el servicio de contraespionaje que supuestamente le exoneraba de aquel escándalo. Villepin era la palanca que activaba la maquinaria contra Sarkozy, y aquello se sabría muy pronto. Con el paso de los meses, los investigadores fueron estrechando el cerco hasta llegar a Georgine. De hecho, en abril de 2005 registraron su oficina en búsqueda de información acerca del denunciante anónimo. Sabían que debía estar vinculado a él, y eso era mucho. Poco tiempo después destaparon del todo a Imad Lahoud. Todo esto sucedía paralelamente a la realidad política del país, que no era poca. Tras el no de la ciudadanía francesa a la Constitución Europea el 29 de mayo de 2005, Chirac decidió reconfigurar su gobierno. El gran paso era sustituir al primer ministro Raffarin. Había 2 opciones: el fiel Villepin, el candidato continuista, o apostar por Sarkozy, la gran promesa de la derecha francesa. Por entonces, Sarkozy ya se había apuntado unos meses antes una gran victoria en las presidenciales del partido a finales de noviembre de 2004. Tenía garantías, pese a pertenecer al ala crítica. Sin embargo, Chirac optó por una fórmula mixta. Hizo primer ministro a Villepin y ofreció a Sarkozy la cartera de Interior. De esta manera, pensó, no perdería credibilidad ni popularidad. El problema es que estos 2 puestos de tanta importancia estaban ocupados por 2 políticos en guerra por la joya de la corona.
la presidencia de la República. El periodista Enric Bonet insiste en señalar este como el principal motivo de la disputa. Por este mismo motivo fue el hecho de que este caso, que es un caso bastante complejo, tuvo un impacto considerable a nivel mediático, ¿no?, en Francia, básicamente porque se produjo el gran pulso político de esa época. Francia es un país muy presidencialista, donde el poder está muy personalizado, de hecho la política francesa entre los años 2002 y 2007 en gran parte estuvo marcada por esta lucha de sucesión de Chirac, que básicamente fue una lucha entre Dominique Villepin y Nicolas Sarkozy, y el hecho de que el caso Clearstream 2 se marcara en este pulso es lo que hizo que este caso tuviera un gran impacto, ¿no?, en la política, en la sociedad francesa y en la política francesa de entonces, ¿no? Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Todos los días, en tu plataforma de podcast favorita, te espera Marca Daily, el podcast diario en el que te contamos en profundidad el tema deportivo del día, patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Se ha cometido un crimen. Tenemos a la víctima. Tenemos al principal sospechoso. Ahora es momento para el juicio. Los creadores de Crímenes Ibéricos y Upcast te presentan el True Crime Juicios de Crímenes, el podcast donde te narramos los juicios de crímenes más sorprendentes. Bien. Señor Gil Pérez, antes del ingreso del jurado, yo le advertí que si usted quería permanecer en la sala, debía hacerlo en silencio, con respeto y con decoro. Por favor, trasládenlo. Juicios de Crímenes, tu plataforma de podcast preferida. Pon la palabra Upcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Tan solo unos meses más tarde, en diciembre de 2005, el juez Renaud Van Ruymbeck demostró que las acusaciones del informante anónimo estaban manipuladas. Aquello causó un impacto brutal en la sociedad francesa, pero el estruendo fue aún mayor cuando Nicolas Sarkozy reaccionó personándose como parte civil en el proceso. Fue apenas unos días después de que se supieran las conclusiones del juez, y toda una declaración de intenciones. Sarkozy estaba dispuesto a llegar hasta el final por demostrar quiénes estaban detrás de aquel intento de derribo político. Pese a no hablar mucho del tema, cuando opinó siempre lo hizo con contundencia. Y así hablaba en una entrevista en televisión. Vamos a hablar un poco del asunto Clearstream, si no le importa. El juicio de este escándalo político-financiero comenzó el lunes y usted es parte civil en el proceso, con el ex primer ministro Dominique de Villepin denunciando públicamente su determinación de arrastrarle ante los tribunales. Señor presidente, ¿ha sido usted implacable contra Dominique de Villepin en este juicio? Cuando me quedé atónito al descubrir que tenía 2 cuentas en un banco cuyo nombre ni siquiera conocía, y todo el mundo habría tenido la misma sensación y la misma reacción. Después de 2 años de investigación, 2 jueces independientes decidieron que los culpables debían comparecer ante un tribunal penal. Puedo decirles una cosa. Confío plenamente en la justicia. No tendría que esperar mucho tiempo más para hallar respuestas. Durante marzo y abril de 2006, los jueces a cargo del caso realizaron registros en la sede de los servicios secretos, así como en las oficinas de la ministra de Defensa Michèle Alliot-Marie y algunos de sus colaboradores. La ministra negó cualquier conexión con la presunta conspiración contra Sarkozy, pero la bomba estaba a punto de estallar muy cerca de allí. Quien sí había hablado era otro alto cargo, el general Rondeau. El diario Le Monde publicó parte de su testimonio ante los jueces, en el cual mencionaba que Villepin le habría transmitido las instrucciones del presidente francés Jacques Chirac para investigar e involucrar a Sarkozy y a otros políticos mencionados en la lista. Ambos lo negaron. Chirac lo hizo en una declaración en la que desmintió categóricamente las palabras de Rondeau. Por su parte, Villepin lo hizo más insistentemente, en 2 comunicados y en una entrevista con el periódico Le Figaro. El caso supuso un auténtico terremoto en Francia
tal y como recuerda la periodista Leticia Fuentes. El caso fue muy polémico, cada día se abría la prensa con ello y generó cierta incomodidad en las élites, porque sacarlo a la luz suponía también sacar el lado más oscuro de esas altas esferas y suponía al mismo tiempo destapar modus operandi, prácticas y secretos de Estado. Recordemos que el caso Clearstream estaban involucrados también los servicios secretos de Francia. Así que creo que creó una cierta inestabilidad en el gobierno y dudas en los jueces sobre qué sacar a la luz y qué no, y qué filtrar a la prensa, por lo que decíamos, para evitar eso, sacar secretos de Estado. Se pidió en varias ocasiones la cabeza de Villepin e incluso Sarkozy se planteó dejar la política después de eso. Socialmente no sé si tuvo un impacto de cambiarlo todo, pero sí que este caso tiene todos los componentes para ser un caso atractivo, digno de serie de Netflix. Altas esferas, espías, servicios secretos, por lo que generó mucho interés aquí en el país y obviamente teorías de todo tipo. Eran horas bajas para Sarkozy, que se sentía traicionado por sus propios socios de gobierno, aunque visto de otro modo, a la postre, aquello podía servir para disparar su popularidad. El 9 de mayo de 2006 estaba citado para declarar ante el juez por las informaciones aparecidas y las sospechas de la justicia. Lo hacía en calidad de víctima. Apenas un par de días después, Le Monde publicó nuevos datos que apuntaban a que Chirac dio instrucciones para que se investigase a los políticos. El castillo de naipes estaba a punto de caerse, pero ¿hasta qué punto era normal traiciones de estas dimensiones en la política francesa? Según el periodista Enric Bonet, es algo endémico en el país galo. Lo que sí que es cierto que era muy habitual en Francia han sido siempre las traiciones en política, y el hecho de que haya escándalos que hayan salido a partir de estas traiciones o revelaciones que salgan a partir de estas traiciones. La política francesa de la Quinta República, que es muy personalista, está marcada por constantemente entre traiciones entre los que fueron estrechos aliados y los que luego se traicionan, ¿no? Primero con Mitterrand y Michel Rocard, ¿no? El socialista Mitterrand y Michel Rocard. Luego, dentro del espacio de la derecha, toda la lucha entre Chirac y Sarkozy. Y también, bueno, y ha habido muchos más casos de traiciones de este tipo. El Frente Nacional de Marine Le Pen es un caso constante de traiciones. Y en todos los partidos políticos, ¿no?, en Francia ha habido muchas traiciones y a menudo son el origen de relaciones de escándalos políticos. Tras las primeras instrucciones, el caso alcanzó otro nivel el 22 de mayo de aquel mismo año, cuando el general Philippe Gondot fue llevado por la fuerza ante los dos jueces. 9 días más tarde, se detuvo por fin al gran sospechoso del caso, Jean-Louis Georges, por entonces ya ex vicepresidente del Grupo Europeo EDS. Por entonces, los medios galos ya estaban informando que Villepin había sido quien se opusiera a que Sarkozy conociera la investigación del caso Clearstream. La decisión la había tomado él personalmente cuando propusieron contar con la colaboración de Sarkozy en la famosa reunión de enero de 2004 en el despacho del entonces ministro de Asuntos Exteriores. Villepin lo negaba todo. De hecho, denunció a varios periodistas y autores que escribieron acerca de sus acciones. Uno de ellos fue el propio Dennis Robert, quien había sido clave para destapar el caso Clearstream 1. A la salida del juzgado, parecía incluso un tipo tranquilo. L'audición d'aujourd'hui ha permis de faire un grand pas. La audiencia de hoy nos ha permitido dar un gran paso hacia el esclarecimiento de la verdad. Hoy no hemos podido abordar todas las preguntas. Los magistrados deseaban aplazar a una sesión posterior. Una segunda audiencia está prevista para octubre. Muchas gracias, estoy muy contento de poder explicar esta mañana, explicar a los magistrados lo que yo creo, que el asunto Clearstream no es un asunto político. Durante los meses siguientes testificó prácticamente toda la élite política conservadora. Fueron meses de calma tensa y que marcaron las elecciones presidenciales de 2007. Unos comicios que, recordemos, ganó Sarkozy. Mientras la víctima de la conspiración conseguía su gran anhelo, el verdugo estaba cada vez más arrinconado.
en concreto por las notas encontradas en el ordenador del general Rondeau. Estas sugerían que Rondeau dio instrucciones a Jean-Louis Georgin para eliminar a Nicolas Sarkozy. Como resultado, se realizaron registros en la casa y las oficinas de Georgin. Durante las audiencias llevadas a cabo en julio de 2007, después de reconstruir las notas que pasaron por el ordenador del general Rondeau, Georgin reveló que actuó únicamente siguiendo las órdenes de Dominique de Villepin. El problema para Villepin es que, al haber ganado Sarkozy y estar fuera de la vida política, había perdido sus privilegios a la hora de ser juzgado. Ahora era un mero ciudadano francés. Por tanto, por fin se le pudo acusar formalmente. Fueron 4 cargos: denuncia calumniosa, encubrimiento de robo, encubrimiento en abuso de confianza y complicidad en el uso de la falsificación. Pero Villepin no titubeó nunca, jamás admitió nada. Según él, siempre obedeció las órdenes de sus superiores y calificó sus actuaciones como las propias de un ministro de Asuntos Exteriores y posteriormente de Interior. En septiembre de 2009 comenzó el juicio. Sarkozy fue a por él con muchísima fuerza. De hecho, llegó a declarar que quería verle colgado de un gancho de carnicero. Pero las cosas no fueron como el presidente de la República pensó. Tras un otoño muy intenso, el Tribunal de París finalmente falló con una sentencia que solo dejó 2 condenados, Jean-Louis Georgin e Imad Lahoud. Ambos recibieron 3 años de prisión como castigo, aunque el primero tan solo cumplió 6 meses de prisión incondicional, mientras que el segundo 1 año y medio. Lo más impactante fue que Dominique de Villepin fue absuelto. En última instancia, el juez consideró que el ex primer ministro francés desconocía la falsedad de los listados sobre beneficiarios del cobro de comisiones ilícitas, entre los que se encontraba Sarkozy. Las pruebas presentadas se quedaban cortas. Por otra parte, otros como el periodista Denis Robert también fueron absueltos, ya que la justicia consideraba que el periodista tan solo había hecho su trabajo. Villepin no tuvo piedad. Atacó brutalmente a Sarkozy tras salir victorioso. Je suis ici par la volonté. Estoy aquí por la voluntad de un hombre. Estoy aquí porque la determinación de un hombre, Nicolas Sarkozy, que también es presidente de la República Francesa. Dejaré libre y limpio. A algunas personas les gustaría creer que en nuestro país no hay juicios políticos. Yo también quiero creerlo. Y sin embargo, aquí estamos en 2009 y estamos en Francia. Quiero decir de nuevo que mi lucha no es personal. Es la lucha de todos aquellos hombres y mujeres que luchan contra la injusticia. Para la opinión pública francesa, aquel veredicto supuso una verdadera derrota política para Sarkozy, quien de hecho descartó recurrirla, a diferencia de la Fiscalía. Enrique Bonet recuerda cómo se saldó aquel caso interminable. Al final, bueno, lo que generó más polémica o lo que generó más interés mediático fue la situación del ex primer ministro Dominique Villepin, que finalmente fue absuelto, pero básicamente también es cierto que su absolución que dictó el tribunal, ¿no?, en contrario de lo que había pedido la Fiscalía, que había pedido una pena de prisión, es que no había suficientemente pruebas, ¿no?, que probaran que él tuviera conocimiento de la existencia de estas listas falsas, y por lo tanto se lo hubiera podido haber condenado por esos delitos, ¿no? Al final, bueno, el gran problema que tuvo el juicio de este caso fue la ausencia de pruebas, y lo que dificultó, ¿no?, más que el primer ministro Dominique Villepin hubiera podido ser condenado o no. También es cierto que al final, pues bueno, ni el vicepresidente de Airbus no llegó a entrar en prisión, porque al quedar su pena en 6 meses, él no llegó a entrar en prisión, ¿no? Y es verdad que al final, en general, las penas que hubo fueron relativamente bajas, bueno, por la gravedad del caso y la invención de listas falsas, ¿no?, que comportaban una difamación evidente. Pero al final esto también se debió a la dificultad, ¿no?, de juzgar un caso de este tipo, que al final, bueno, pues tuvo
un final y una sentencia que es verdad que a menudo se repite en Francia, ¿no? En Francia hay la sensación que a menudo muy pocos dirigentes son condenados a penas de prisión, a pesar de que puedan ser condenados por delitos importantes, ¿no? El mismo Sarkozy, que en este caso Clearstream fue víctima, al haber sido acusado falsamente de tener pues, una cuenta en una empresa que llevaba a cabo trabas financieras opacas, pues el mismo Sarkozy, que fue víctima, luego ha sido condenado por varios casos de corrupción muy graves, ¿no? Como el caso Pygmalion, que es un caso de financiación ilegal de su campaña de 2012, también el caso de las escuchas, ¿no? Que es un caso de intento de corrupción de un juez, y a pesar de haber sido condenado a distintas penas de prisión por estos casos, incluso sus penas confirmadas, a pesar de todo, Sarkozy nunca ha llegado a entrar en prisión. Una lógica que a menudo se repite en Francia es que en estos casos de corrupción en que están implicados grandes élites empresariales o políticas, muy pocas veces acaban entrando en prisión, incluso aunque sean condenados a penas de cárcel. Más allá de lo que suele suceder en Francia en casos de esta índole, varios años después, la sensación es que el escándalo quedó tapado porque sobre la mesa había demasiados intereses cruzados entre parte de las élites del país. No deja de llamar la atención que los dos únicos condenados no formen parte del poder político cuando gran parte de la trama se tejió en ese sector. Para Leticia Fuentes, el desenlace es del todo intrigante. Bueno, no sé si dureza, pero sí que el caso Clearstream sigue siendo un enigma aquí en Francia. Por sus protagonistas, por cómo se desarrolló todo, por los actores secundarios implicados. Está claro que a pesar de que algunas pruebas eran falsas, como las famosas listas, dentro de la investigación se destapan temas muy turbios, especialmente temas que señalan al Ministerio de Defensa, y que entre reproches, entre pasillos de tribunales y portadas de periódico, parece que quedaron un poco en segundo plano. Creo, y esto ya es una opinión personal, que aunque la justicia actuase o no con dureza, depende a quien se lo preguntes, sí se abrió la caja de Pandora y nos reafirmó que las entrañas de la política son muy turbias. Y creo que en el caso del gobierno de Chirac dejó un poco la sensación en la gente de que ya nada era sorpresa en ese gobierno. Más allá de las escasas consecuencias judiciales, el caso tuvo un impacto significativo en la política francesa, ya que afectó las carreras de varias figuras prominentes y debilitó la confianza pública en las instituciones políticas y financieras. Tras la sentencia, Dominique de Villepin intentó derrotar políticamente a Sarkozy, creando una alternativa política, pero a pesar de que la justicia jamás le castigó, el descrédito público fue total. Villepin jamás ha regresado al poder. Pasará a la historia no solo por ser la cara oculta del gobierno de Chirac, sino también por ser lo del famoso caso Clearstream. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo.